Hoy he querido empezar con esta fotografía de un cuadro en el que se ve a Jesucristo con la Sagrada Forma. Es un cuadro original, simpático y sobre todo muy apropiado, sobre todo, como te digo, para el día de hoy, porque hoy, como bien sabes, es la institución de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque hoy el Evangelio que coge la misa del domingo, es cuando vayas lo oirás, o si ya has ido ya estarás de acuerdo con que comprobarás que es cierto lo que digo, que me ha sorprendido, digo, porque el Evangelio que ha cogido la Iglesia para este día podría ser lo lógico, digamos, si lo hubiera elegido yo, hubiera puesto, bueno, en la última cena, allí dice, esto es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, y se lo reparte a sus discípulos, ese sería el más adecuado. Pues, ante mi sorpresa un poco, el Evangelio que se leerá o que se ha leído en la misa de hoy es este del capítulo 9 de San Lucas, en el versículo 11, que es nada más ni nada menos, hombre, tiene que ver, claro, con la multiplicación de los panes y de los peces. Están allí los discípulos, llevan 3, no te lo leo exactamente, solamente algún trocito al final te lo leeré. Están allí, llevan 3 días siguiendo al Señor, el Señor se le remueven las entrañas, dice el Evangelio, y entonces tiene compasión. Pocas veces pensamos en esa compasión y ese amor de Jesucristo que nos tiene, para que si lo pensáramos más seríamos más buenos a lo mejor. Ese deseo de estar con nosotros, de alimentarnos. Y entonces el Señor dice que se sienten, ya lo sabes, entonces qué panes tenéis, qué peces, allí coge y los multiplica, la multiplicación de los panes, y entonces los reparte entre los que están allí. Al final dice, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, que fueron 12 cestos. Aquí hay muchas cosas que se han pensado sobre esto. Primero, cómo Él da ese poder también. El otro día hablábamos del poder de perdonar los pecados, ahora les da el repartir la Eucaristía, viene aquí representado en esta fiesta de hoy el cuerpo y la sangre de Cristo. Si ponen este Evangelio es porque aquí ven los discípulos, los que vienen después de Jesucristo, siguen repartiendo de verdad el cuerpo y la sangre de Cristo. Haced esto en memoria mía. Y hablando de memoria, el Papa Francisco va a hablar, comentando este día de hoy, de la institución de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pensémoslos, queridos amigos y hermanos míos, poder recibir a Dios. Es que es impresionante. O sea, ¿cómo no vamos, no ya el domingo, sino iríamos todos los días a recibir a Dios en nuestra alma? Ojalá este pequeño trocito del Evangelio que aquí estamos comentando y este vídeo que estás viendo te removiera para decir, pero ¿cómo? Pues es verdad, si yo puedo recibir a Dios todos los días, no es posible. Decir, y además, y vuelvo a lo del Papa, ahí me gustaría entretenerme mucho más diciendo esto de que Señor, que a veces yo pienso, o sea, tú sabes que la Iglesia dice que es pecado si uno no comulga una vez al año. Habría casi que decir, es pecado si no comulgo todos los días. Bueno, esto no es verdad, Lo segundo, me refiero, si nos ponemos, eso de que la Iglesia es madre, te obliga a que una vez al año, por lo menos en Pascua, una vez al año va y uno comulga, por favor, que uno se confiese una vez al año, que uno comulgue una vez al año. Si no, estás haciendo una cosa muy mal. Bien, pero ¿no te das cuenta lo que esto supone de pensamiento si uno se para a pensar que yo podría recibir a Jesucristo todos los días en la Eucaristía? El mismo Jesucristo que estuvo en las entrañas de la Virgen, que fue por Jerusalén, por Palestina, que hablaba con los discípulos, ese mismo Jesucristo, yo puedo recibirlo todos los días. Por eso, digo yo un poco de broma, con pena, que lo que debería estar mal sería no ir a comulgar todos los días, ¿no? Bueno, para que veas cómo es de comprensiva nuestra Madre la Iglesia. Bueno, y volviendo a lo del Papa, te decía que hay esto que dice Jesucristo en el Evangelio, dice, y cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y entonces el Papa dice que la Eucaristía, el día de hoy, nos recuerda que
la memoria de 3 cosas. La Eucaristía nos recuerda a nuestra memoria 3 cosas, y te las leo. Son 3 frases casi sin más. Dice, así la Eucaristía forma en nosotros la memoria agradecida, la memoria del estar saciados, la memoria de paciente que sufre. Y te leo un poquito de cada una. Dice, la memoria agradecida porque nos reconocemos hijos amados y saciados del Padre. Esto es la primera, recuerda, haced esto en memoria mía. O sea, acordaros que vosotros sois hijos míos y que yo os sacio cuando voy a daros de alimentar, a daros en la Eucaristía. Tanto, acuérdate que dice, y sobraron 12 cestos. Nos está hablando de la exuberancia, de cómo Dios es. Cuando uno tiene mucho amor, no hace un regalito de medio euro, de 50 céntimos. Si puede, le regala algo que es desorbitante. Si no tiene, no. Dios tiene ese poder y nos da. Es la memoria libre, porque el amor de Jesús, su perdón, sana las heridas. Nosotros dice que para ir a comulgar tenemos que estar en gracia de Dios. Y si uno nos recuerda, si voy a ir a comulgar, que me tengo que confesar. Y al confesarme, entonces ahora se me sanan las heridas que tengo del pecado. Y la última es la memoria paciente, porque en medio de las adversidades, dice el Papa, nos recuerda que incluso en el camino más accidentado, con más momentos peores que podamos pasar en nuestra vida, nos dice la Eucaristía que no estamos solos. El Señor no se olvida de nosotros y el ir a Él, a recibirle en la Eucaristía, aunque lo estemos pasando fatal, nos conforta con su amor. Uno no está solo, está siempre con el Señor. Vamos a pedirle esto, que la Virgen tuvo 9 meses a Jesucristo en sus entrañas, y luego también se dice que si estuvo en ese momento de la última cena, si también recibió a Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen. Hay una oración preciosa también muy conocida, que es la comunión espiritual. Cada uno lo puede decir como él quiera, ¿no? Puede decir, pues me gustaría mucho recibirte, Señor. Hay una que es, yo quisiera, Señor, recibiros. Y así terminamos nuestra plática de hoy. Recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos.